Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes desde España y muy buenas tardes también desde Argentina. Bienvenidos a este octavo encuentro académico internacional, octavo diálogo académico internacional, perdonadme, titulado La esperanza en la doctrina social de la Iglesia. Este coloquio virtual se enmarca en la creciente relación de amistad y de colaboración científica que existe entre la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en Argentina y la Universidad Católica de Ávila en España. Estamos encantados de esta relación que ya ha comenzado hace unos años y que una de sus manifestaciones ha sido este diálogo continuo, virtual y también presencial eh, sobre la doctrina social de la Iglesia. Y dado que estamos en el año de la esperanza, pensamos que sería muy adecuado celebrar también o contribuir a este año jubilar de la esperanza con este coloquio virtual titulado La esperanza en la doctrina social de la Iglesia. Hace unos meses tuvimos también un encuentro enmarcado en este jubileo, en esa ocasión dedicado a, a los mártires como un ejemplo vivo de esperanza. Los mártires, en esa ocasión también colaboró la Universidad Panamericana de México. Como moderadora nos acompaña Nadia González de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y ella va a ser la persona que introducirá a los diferentes ponentes que tenemos en esta tarde y posteriormente, después de sus intervenciones, se abrirá un turno de preguntas. Bueno, sin más, yo, David Sanz, en calidad de director de Relaciones Internacionales, agradezco muchísimo la cooperación de ambas instituciones y también especialmente de los diferentes académicos que hoy van a participar en este encuentro. Muchas gracias a todos. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias, David, por la presentación. Vamos a dar comienzo a este octavo diálogo académico internacional, una iniciativa conjunta entre la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Esta octava edición nos convoca en torno a un tema profundamente actual y necesario, que es la esperanza en la doctrina social de la Iglesia. En tiempos de incertidumbre y desafíos globales, reflexionar sobre la esperanza desde la fe, la razón y el compromiso social se vuelve una tarea tan urgente como iluminadora. Desde la UNST y la UCAP queremos agradecer a los distinguidos expositores que hoy nos acompañan y a todos los presentes por sumarse a este espacio de diálogo fraterno. Vamos a comenzar esta presentación con la virtud teologal de la esperanza en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Esta disertación estará a cargo de Fray Julio Sextín Herrera. Él es sacerdote, religioso dominico, doctor en filosofía y magíster en teología dogmática, ambos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en teología por la Facultad de Teología de Granada, España. Ha ejercido la docencia en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago de Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido profesor visitante en la Universidad Gabriela Mistral y en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Cuenta con numerosas publicaciones e investigaciones, sobre todo en torno al concepto de persona en la segunda escolástica, la cristología de las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, el concepto de la empatía en Edith Stein y la dimensión moral del derecho penal canónico. Actualmente se desempeña como profesor de filosofía en la Facultad de Humanidades y es vicerrector de formación en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Bienvenido, Fray Julio. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a todos aquellos que han hecho posible estos octavos diálogos académicos internacionales a la Universidad Católica de Ávila y a la UNSTA, especialmente al doctor David Sáenz, que nos ha convocado, a todos los aquí presentes, a vos, Nadia, por esta colaboración tan valiosa, y a todos aquellos que participan
en este coloquio. Bien, el tema que les propongo meditar en esta mañana es la virtud de la esperanza en Santo Tomás de Aquino, pero con una impostación en su relación con la doctrina social de la Iglesia, que es el tema que nos ocupa, y hacia una fundamentación de lo que podemos llamar provisionalmente la esperanza social. En la encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto, como veremos en las ponencias más adelante, establece una pregunta que sirve como base para exponer una vez más y con nueva profundidad, la teología de la historia. La pregunta ¿es individualista la esperanza cristiana? La idea que hace significativa y problemática esta pregunta es que la bienaventuranza eterna personal es el objeto inmediato de la virtud de la esperanza, la visión beatífica. Es verdad que hemos sido convocados en la Iglesia y que en su fe, esperanza y caridad somos salvados, pero no existe una especie de salvación colectiva, entendida esta de modo estricto. De allí, según el pontífice se ha seguido una teoría y una teología de la historia que contrasta esta errónea concepción individualista, ha planteado una esperanza colectiva intramundana. ¿Podemos encontrar luces en la doctrina de Tomás de Aquino para profundizar en esta cuestión? ¿Es posible una esperanza, diríamos, a falta de una mejor denominación social? En lo que sigue argumentaré que este es el caso y que un argumento equilibrado entre la dimensión individual y la dimensión comunitaria de la esperanza cristiana puede ser observado en el artículo tercero de la cuestión 17 de la segunda parte de la Suma de Teología, donde el teólogo se pregunta si puede esperar para otro, uno mismo, la bienaventuranza eterna, es decir, si existe una especie de solidaridad en la esperanza que es la base de lo que llamamos aquí esperanza social. La cuestión se plantea en el ámbito de la naturaleza de la virtud de la esperanza. Ella es teologal o teológica porque alcanza a Dios como sujeto ofreciéndose como bien supremo, futuro, arduo y posible. Dado que el hombre no puede alcanzar por sí mismo a Dios, Él nos ayuda con su divina gracia para alcanzarlo. El objeto y la acción de la esperanza es esa gracia. Las razones por las cuales parece que es posible estas esperanzas son las siguientes. Pablo en la carta a los Filipenses sostiene que espera que Dios que comenzó la obra buena en ellos, él mismo la lleve a término en el día de Cristo Jesús. Tomás interpreta aquí que el objeto de esa esperanza es probablemente la bienaventuranza eterna de los discípulos de la comunidad a la que se dirige. Por tanto, Pablo efectivamente espera por otros la salvación eterna. Santiago, el apóstol, por su parte, sostiene, recen unos por otros para que se salven. La oración es intérprete de la esperanza, como dice Tomás en otro lugar. Así cuando rezamos, pedimos, y cuando pedimos, esperamos recibir. Al orar por otros y de modo específico por su salvación eterna, su santificación, y para que alcancen su fin último sobrenatural, entonces esperamos con esperanza teologal por ellos. Finalmente aduce la autoridad de Agustín, según el cual no hay que desesperar de nadie mientras vive. Dado que la desesperanza es lo contrario de la esperanza y que ambas versan sobre lo mismo, es posible transformar la proposición sin variar su valor de verdad. Hay que esperar de todos mientras viven. Hasta acá los argumentos apoyan el sentido común y el uso normal de la piedad cristiana. Efectivamente, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural, estamos deseando o esperando bienes para otros, especialmente para quienes amamos. La experiencia aquí no se puede refutar. Podríamos añadir la práctica de orar por la salvación de los difuntos, etc. Sin embargo, Tomás sorprende afirmando lo contrario según la autoridad de Agustín. La esperanza no es sino de cosas que pertenecen a quien las espera. Detengámonos brevemente en el sentido de esta doctrina. Consideremos en primer lugar la cuestión de la pasión de la esperanza que es de orden natural y que recae en nuestro apetito irascible. La pasión de esperar, diríamos ahora el sentimiento y la emoción de esperar, no puede tener como sujeto más que aquel que espera. Es él quien tiene la conmoción interna acompañada por una alteración corpórea, diríamos ahora la vivencia psicoespiritual de la esperanza, que es irreemplazable e intransferible. Yo espero. El objeto
primero de esa pasión es un bien arduo, futuro y posible para mí. Ahora bien, este bien puede ser una persona, por ejemplo, su regreso después de un largo viaje, la recuperación de su salud, el éxito de sus empresas, etcétera. En síntesis, ese alguien se constituye en un bien mío por razón del amor que le tengo. Pero siempre se trata en cada caso de una evidencia mía e intransferible. Edith Stein hizo de esta idea el centro de su tesis sobre la empatía como comprensión espiritual del otro. La empatía, en este caso, de la vivencia de la esperanza o expectación, como dice ella, es originaria en el sujeto que espera y no originaria en el que empatiza, en el que solidariza con tal esperanza o expectación. Puedo esperar por el otro solo cuando se convierte en objeto de mi esperanza. Se trata siempre y en cada caso de mi pasión, emoción, sentimiento o vivencia. Vayamos ahora a la cuestión teologal. La misma argumentación, pero ahora es la bienaventuranza eterna del otro, la que se constituye en un bien para mí, y debido a ese bien, entonces la espero. De este modo, efectivamente, y desde el punto de vista del sujeto de la virtud, que es nuestra voluntad, en cuanto tiene intención del bien o fin, espera en el otro porque ese otro se ha transformado en un bien para uno mismo y no por sí mismo. En este sentido, no espero para otro el bien en general, ni el bien específico de la bienaventuranza eterna para otro por el otro, sino por razón del bien que su salvación es para mí. De aquí podría surgir una interpretación egoísta e individualista que abonaría la crítica moderna contemporánea al carácter social y comunitario de la esperanza cristiana enseñado por la Iglesia y especialmente por el Papa Benedicto, también por el Papa Francisco. Analicemos cómo Tomás de Aquino evade o soluciona esta interpretación y sienta las bases para la esperanza social a la que nos referimos. Añadamos antes que, al menos para mí, la principal objeción para esta esperanza como expresión propia de la virtud consiste en la misma por la cual consideramos al pecado social como una denominación analógica. Una sociedad no tiene voluntad propia e individual, al menos en la filosofía social realista adoptada por la Iglesia. Tal pecado es una suma, no aritmética en el sentido aristotélico, de pecados personales. De ellos surge y en ellos se resuelve. Pues lo mismo ocurre con la esperanza social. Se trataría de una esperanza análoga. Surge del acto de la virtud de la esperanza individual y se resuelve en este. Volvamos a la argumentación del Aquinate. En primer lugar, distingue dos modos de tener esperanza. Uno absoluto y otro por presuposición de otra cosa, que es otra causa para esperar. En el primero uno espera para sí mismo. En efecto, y como argumentamos más arriba, el objeto de la esperanza, tanto de la pasión como de la virtud, no es un bien abstracto, sino concreto, un bien para mí. Analicemos ahora la esperanza por presuposición. Tomás dice que bajo este modo es posible esperar para otro, y aquí entra en juego la esencia de la cuestión, que, como siempre, es el amor y una recta interpretación del amor. El amor y la esperanza difieren en que el amor implica unión con el bien y la esperanza inclinación intencional hacia él. Esto es de capital importancia. En la interpretación, llamemos individualista o egoísta de la esperanza, por el otro como un bien para mí, existe en la base una comprensión errónea del amor. No se trata de una virtud unitiva con el otro, siendo este un verdadero y propio fin del amor, sino de un movimiento que comienza y termina en uno mismo, siendo el otro un medio de ese amor. Notemos que esto puede ocurrir. Yo podría querer la salvación de otro por causa de un sentimiento o de una intención desordenada, por ejemplo, para aliviar mi conciencia o para tener éxito apostólico. Aquí la esperanza social no sería análoga, sino simplemente equívoca, porque su fundamento, es decir, la presuposición, sería errónea. Estaríamos usando los términos amor y esperanza para significar cosas distintas de la virtud de la caridad y la virtud de la esperanza. Avancemos un poco más. Tomás insiste en la naturaleza verdadera del amor. La unión amorosa se da entre realidades distintas, es decir, requiere de la alteridad. Aquí aparece el punto central de la argumentación. La estructura del amor es, utilizando una metáfora geométrica
filosófica de Hans Urs von Balthasar, en un librito muy lindo que se llama Solo el amor es digno de fe, no circular, sino elíptica. El amor no es como el círculo, que es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan del centro, el centro soy yo. Se trata de una elipsis. Posee dos focos realmente distintos entre sí que se hacen uno sin perder la naturaleza personal que implica la individualidad y la alteridad. Así el amor se refiere, argumenta Tomás, directamente al amado como un bien en sí mismo, que es lo que denominará amor de dirección, y no por razón del bien de aquel que ama, que es el llamado amor de concupiscencia. Ahora estamos en el centro del mandamiento del amor al prójimo, que es el centro de la doctrina social de la Iglesia, y que, no podía ser de otro modo, es la condición de posibilidad de la esperanza social que intentamos esclarecer desde el pensamiento de Tomás de Aquino. El término clave aquí es directamente. El amor auténtico, del cual la virtud de la caridad es perfectiva, hace del otro, del prójimo, incluso de la comunidad, un bien directamente relacionado con la voluntad de quien ama, no por su carácter relativo. Ahí puede haber desorden y equivocidad, sino por una apropiación personal. Tomás dice, por eso puede el amor referirse directamente a aquel con quien se está unido por el amor, considerándole como el bien de sí mismo propio. Porque amar rectamente y a fortiori, asistido por la virtud de la caridad, hace que el otro forme parte de mi propio bien, siendo él un bien en sí. Tomás vuelve ahora, premovido por una recta y profunda teoría del amor, al problema de la esperanza. La esperanza implica un movimiento hacia el fin, hacia un fin, bien, que no está presente, que es arduo y posible, es decir, apropiado a quien espera. En efecto, si el bien no fuera apropiado, sería imposible para él y por tanto no sería objeto de esperanza, sino de desesperación. Pero el otro y su salvación, en virtud de la caridad, es considerado como un bien en sí mismo y común a ambos, a toda la Iglesia y a toda la humanidad desde Adán hasta el último de los elegidos. Tomás puede concluir entonces que, abro comillas, presupuesta la unión de amor con otro, puede desear y esperar algo para él como para sí mismo. Bajo este aspecto puede uno esperar para otro la vida eterna en cuanto está unido a él por el amor. Y como es la misma la virtud de la caridad con que se ama a Dios, a sí mismo y al prójimo, una misma es también la virtud de la esperanza con que se espera para sí y para otro. Hasta aquí la cita de Santo Tomás. Concluyamos esta ponencia argumentando a favor de la esperanza social y relacionándola con la doctrina social de la Iglesia. La esperanza es una virtud que por sí misma recae sobre Dios contemplado y poseído eternamente. Esta gracia es personal, individual e intransferible. Con toda la naturaleza social del hombre y la esencia comunitaria de la Iglesia, encuentra un fundamento en la virtud de la caridad como forma de todas las virtudes para argumentar a favor de una esperanza social, es decir, para esperar, rezar y trabajar recta y ordenadamente por la salvación del prójimo. Tal esperanza social no es colectivista. El amor que la hace posible por su posición o fundamento, como enseña Santo Tomás, no considera al otro a los otros como partes integrantes de un todo, de un sistema social e histórico intramundano. La relación con el otro no es dialéctica sino unitiva. Se ama por caridad al otro cuanto se antepone a sí mismo en Dios y por Dios. Tampoco se trata de una esperanza individualista. La esperanza misma es imperfecta sin la caridad. Por tanto, aunque la virtud teologal perfecciona inmediatamente la voluntad individual en su intención de Dios como bien futuro, arduo y posible, porque él mismo se ha hecho tal, no alcanza tal unión sin el amor a Dios y al prójimo en el estado actual de peregrinos. Y este es precisamente el acto propio de la virtud teologal de la caridad. Perfeccionar sobrenaturalmente la voluntad ya no en la intención del bien que es Dios, que es lo de la esperanza, sino en su fin, la unión con él mismo. Tal unión se realiza aquí envía por la gracia santificante que nos da los sacramentos, que perfeccionan todas las virtudes, entre ellas la justicia social. Esta perfección hace que se realice en y por el amor, que hace posible la esperanza de una sociedad más humana y más divina, que llegue toda ella al encuentro con su Dios, no por sus propias fuerzas, ni por un dinamismo necesario de la historia, sino por la gracia de Cristo y la fusión del amor del Padre en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo.
Así, el desarrollo de la virtud de la esperanza, realizado por Santo Tomás de Aquino, nos ayuda a comprender el fundamento y el fin de todo acto orientado hacia un futuro mejor. El amor que perfecciona la esperanza y que la hace posible, no solo para el individuo, sino para todo el pueblo de Dios y toda la humanidad que peregrina hacia Él y que es salvado en esta misma esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Julio Sextin. Él ha hablado sobre la virtud teologal de la esperanza en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Les recordamos a todos los presentes que al finalizar las ponencias de todos nuestros disertantes, recién vamos a pasar a las preguntas. Bien, a continuación vamos a recibir a otros de nuestros disertantes, quien va a hablar sobre el magisterio de San Juan Pablo II, sobre la esperanza, la influencia tomista. Se trata del padre Francisco Javier Calvo Tolosa, es sacerdote diocesano de Ávila desde el 2020, profesor licenciado, colaborador en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica de Ávila y profesor de filosofía en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Dámaso. Es miembro del comité científico de la cátedra John Henry Newman de la Universidad Católica de Ávila, licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Estudios Eclesiásticos y licenciado en Filosofía, máster en Estudios Avanzados en Filosofía y máster en Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato. Actualmente cursa el doctorado en Filosofía con su tesis sobre inmanencia y trascendencia en la lectura de Cornelio Fabro, es de la modernidad, elementos para la renovación de la teología natural. Bueno, los recibimos entonces al padre Francisco Javier Calvo. Muchas gracias, Nadia, por la amable presentación. Muchas gracias a todos los oyentes, a Fray Julio por la magnífica exposición que nos ha hecho de la virtud de la esperanza en el Aquinate, en Santo Tomás de Aquino. La misión de mi disertación es enlazar esta disertación, o más bien la virtud de la esperanza en Santo Tomás de Aquino, con el pensamiento de San Juan Pablo II. Lo haré a partir, evidentemente, del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, haciendo un pequeño resumen con mis palabras. Evidentemente diré algunas cosas, repetiré algunas cosas de las que ya se han dicho magníficamente, para conectarlo con el magisterio de San Juan Pablo II e iluminar cómo la virtud de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza, está en la columna vertebral, podríamos decirlo así, del magisterio de doctrina social de la Iglesia del Papa polaco. Hay que decir una cuestión. Toda teología se decide en la base filosófica. En el caso de San Juan Pablo II diría, y esto es una opinión personal que también someto al juicio posterior de los oyentes y de los demás disertantes. Juan Pablo II como el papa más tomista de los últimos papas. No solo por su formación clásica, sino que también aquello que más le llevó a sus investigaciones en ámbito filosófico, que es la fenomenología, lo hizo siempre desde una posición profundamente realista en la que Santo Tomás de Aquino resplandece por todos los sitios. Entonces, no es baladí decir esto, porque el magisterio del Papa San Juan Pablo II se establece y toma sus bases fundamentales en esta filosofía, teología del Aquinate. Como decíamos y escuchábamos antes, para Santo Tomás de Aquino la esperanza es ante todo una virtud teologal. Y la Suma Teológica, la segunda parte, la cuestión 17, podríamos decir, lo digo con mis palabras, que la esperanza es una virtud infundida por Dios por la cual tendemos con firme confianza hacia la obtención de la bienaventuranza eterna, confiando en la ayuda divina. O con las palabras del propio Santo Tomás de Aquino, en el artículo 2, la esperanza de que tratamos alcanza a Dios apoyándose en su auxilio para conseguir el bien esperado. Esta es la esperanza, no es una esperanza mundana. En castellano diferenciamos la espera y la esperanza. No es la espera, es la esperanza. Es decir, estamos en un horizonte trascendente y esto es la clave, esto es fundamental. Tres elementos destacan en esta definición.
El objeto de la esperanza no es algo pasajero, mundano, ya digo, sino la bienaventuranza eterna en la unión con Dios. El motivo de la esperanza no son nuestras fuerzas, sino la omnipotencia, la misericordia de Dios y su gracia, el auxilio de la gracia. La actitud del sujeto es la confianza firme, sostenida por la gracia. Para el Aquinate, la esperanza se ubica, por tanto, entre, como podemos decir así, un buen aristotélico que va mucho más allá de Aristóteles, integra muchas de las cuestiones de Platón, especialmente en el ámbito del trascendental, pero para Santo Tomás, evidentemente, pues la esperanza, como toda virtud, es un centro, es el centro, es el punto medio entre dos extremos viciosos, que pues, sería la presunción, que confía, el presuntuoso confía demasiado en sus propias fuerzas, y la desesperación, que es el que renuncia a confiar en la ayuda de Dios. La esperanza ocupa un lugar fundamental en el dinamismo humano, como ya se nos ha dicho, y equilibra la humildad y la audacia. Nos hace reconocer nuestra fragilidad, pero también nos impulsa hacia lo infinito, hacia lo trascendente, hacia Dios, porque Dios es el que nos llama, el que nos está, por así decir, arrastrando, en el buen sentido de la palabra, a su propia vida. En el orden psicológico y espiritual, Santo Tomás presenta la esperanza como la virtud del caminante. Interesante ver en este punto un cierto paralelismo con Gabriel Marcel, que también es el gran filósofo del siglo XX y también muy cercano a San Juan Pablo II, que precisamente renueva el pensamiento de la esperanza del homo viator, el hombre caminante. No pertenece al cielo la esperanza, porque allí en el cielo no hay esperanza, ya se está contemplando a Dios. Y en el infierno no puede haberla, porque ya uno ha decidido excluirse completamente de la vida en Dios. La esperanza es virtud, por tanto, del peregrino, del que avanza entre la oscuridad y la luz, sostenido por la confianza en el Dios que promete y cumple firme en su promesa. La síntesis tomista, la esperanza no es simplemente esperar algo, sino esperar a alguien, por tanto. Es una respuesta amorosa al Dios que se ha revelado, como dice el Aquinate, la Suma contra Gentiles, la parte 3 en el capítulo 25. Tomás escribe que el amor precede a la esperanza, como ya se nos ha dicho, porque solo quien ama verdaderamente puede esperar. Y también, a su vez, la esperanza alimenta el amor. Este es el dinamismo de las virtudes teologales, fundadas en la fe, porque cuanto más esperamos de Dios, más le amamos. La esperanza es, por tanto, una virtud de relación. Y, evidentemente, la doctrina social de la Iglesia, que es el ámbito del pensamiento católico, que se refiere al ámbito del relacional del ser humano, política, economía, ecología. Estamos entonces yendo al núcleo central de qué es y de dónde nace la posibilidad de una doctrina social de la Iglesia, de la esperanza en Dios. Nace del amor y lo impulsa, nos hace perseverar en el camino de la caridad. Es una virtud que mantiene el alma en movimiento, evita la acedia y da sentido al sufrimiento y fortalece la paciencia. Pasando a San Juan Pablo II, esto es un pequeño resumen del pensamiento del Aquinate, hay que hablar de un tiempo, el tiempo en el que fue pontífice, a partir de 1978, un largo pontificado, marcado por guerras, ideologías totalitarias, que él vivió en sus propias carnes, como sabemos muy bien, primero el nazismo y después la lacra del comunismo, y el desencanto espiritual, la secularización, podríamos decir. San Juan Pablo II se erigió como un verdadero, y esto es lo primero que hay que decir, profeta de la esperanza, más que un teórico de la esperanza o un papa que nos enseña doctrina sobre la esperanza. Él encarna como él es la encarnación de un testigo de la esperanza. Así se llama, de hecho, su famosa la biografía que George Beagle realizó. Su magisterio entero, porque su vida lo es, está atravesado por esta virtud teologal, que él asumió, purificó y propuso a toda la humanidad moderna. Ya desde su primera encíclica, Redemptor Hominis, de 1978, el Papa polaco proclamaba: el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible si no se encuentra con el amor. Cristo Redentor revela plenamente el hombre al propio hombre. Aquí está el núcleo de su teología de la esperanza. Cristo es el revelador del hombre como fundamento de la esperanza humana. En él, Dios muestra, en Cristo, muestra que el destino del hombre no es el absurdo, sino la comunión con él.
En Salvifici Doloris, 1984, Juan Pablo II presenta la esperanza en relación con el sufrimiento que él tanto tuvo que vivir, por esto digo, testigo de la esperanza también en esa situación tan dolorosa como fueron las enfermedades con las que tuvo que atravesar en su vida. El sufrimiento humano unido al de Cristo se convierte en fuente de esperanza para el mundo. Y aunque evidentemente la encíclica de Benedicto XVI es Espe Salvi, Juan Pablo II de alguna manera la había preparado, y ya de esto se nos hablará adelante, con más conocimiento en la insistencia de Juan Pablo II de que lo que redime es el amor de Dios. El amor vence el mal y el amor no se rinde. Juan Pablo II fue un profundo, como os decía antes, conocedor de Santo Tomás de Aquino. Su formación filosófica en Lublin y su doctorado en Roma estuvieron marcados por el tomismo, pero también por una lectura personalista. En el Santo Tomás no es un pensador del pasado, sino un interlocutor vivo. Y podemos ver la influencia del Aquinate en tres aspectos de su magisterio sobre la esperanza. El fundamento teológico, como en Santo Tomás de Aquino la esperanza cristiana se apoya, como acabo de decir, no en las fuerzas humanas, sino en la misericordia manifestada en Cristo y la fidelidad de Dios, la fidelidad en sus promesas. San Juan Pablo II lo expresa magistralmente en Dives in Misericordia. El hombre alcanza la verdadera grandeza cuando confía en la misericordia de Dios. Confianza. Segundo, el dinamismo espiritual. Para ambos la esperanza, es decir, para Santo Tomás como para San Juan Pablo II, la esperanza no es pasividad, sino movimiento hacia el bien supremo. Por eso el Papa insistía tanto en la espiritualidad del esfuerzo, privilegiando la acción de la gracia, la responsabilidad moral en el trabajo santificado, y aquí es fundamental esa encíclica tan importante en Doctrina Social de la Iglesia como Laborem Exercens. Toda la transformación de la vida del trabajo es una transformación que se propone en la esperanza de la redención de Cristo y en la cultura de la vida. La dimensión escatológica, tanto para Santo Tomás como para San Juan Pablo II, la esperanza apunta al cumplimiento último de la vida en Dios y del mundo, la vida personal y la vida colectiva. No en una promesa intramundana, atención. Esta es la gran reivindicación también dentro del magisterio social de San Juan Pablo II en el contexto de las ideologías totalitarias. El totalitarismo de uno u otro aspecto lo que nos muestra son una forma de inmanentización de la perspectiva salvífica que el cristianismo había afirmado. Aquí, evidentemente, hay que citar el gran Henri de Lubac, teólogo que estudió la posteridad espiritual de Joaquín de Fior, que da buena cuenta de este proceso de inmanentización de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, la eternidad, las ideologías, el comunismo, la sociedad sin clases que traerá la felicidad eterna, el nazismo, un milenarismo militarista, Juan Pablo II, o el capitalismo exacerbado que promete la felicidad con los bienes económicos. Esas esperanzas son vanas. La esperanza auténtica, y este es el núcleo del pensamiento de San Juan Pablo II y que arraiga evidentemente en el Evangelio de Santo Tomás, es la esperanza de la eternidad, la esperanza trascendente. Y por último, hablar simplemente de cómo la esperanza es el catalizador fundamental de la dignidad humana, principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Una de las grandes aportaciones de San Juan Pablo II fue conectar la esperanza con la antropología cristiana. En continuidad con Santo Tomás, sostiene que el hombre es un ser orientado a su fin último, pero en diálogo con la libertad. La esperanza, así, es la expresión más alta de la dignidad humana. El ser humano es capaz de esperar porque es capaz de confiar, y esa confianza lo humaniza porque es una esperanza que le lleva más allá de sí mismo. El Evangelium Vitae, que yo lo considero personal, evidentemente es una encíclica de bioética, una encíclica de antropología, pero yo lo considero como una encíclica fundamentalmente de doctrina social de la Iglesia, porque defiende el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de la vida humana. El Papa escribe: la vida siempre tiene un valor inviolable, porque está llamada a la comunión eterna con Dios. Esta llamada es la que nos sostiene la esperanza, la virtud teologal. La esperanza es aquí, por tanto, la raíz de una ética de la vida
creer que cada existencia, incluso la más frágil, tiene un destino eterno. Si se pierde este horizonte, podemos, y en esto todos los papas están de acuerdo, evidentemente esto es la doctrina católica más central, se pierde este horizonte, se pierde el horizonte propio del cristiano. Y concluyo que la esperanza que Santo Tomás describió como virtud teologal y que San Juan Pablo II vivió como testimonio profético es hoy más necesaria que nunca. En un mundo herido por el miedo, por la cultura del descarte, que nos diría el Papa Francisco, la fragmentación y la duda, la esperanza cristiana nos recuerda que el sentido de la historia no es la oscuridad, no es el nihilismo, no es los esfuerzos voluntaristas humanos, sino la luz que viene de Dios, del amor de Dios. Para Santo Tomás la esperanza es virtud como del caminante. Para San Juan Pablo II es virtud del testigo, como lo fue él. Ambos nos enseñan que esperar es creer en la fidelidad de Dios, pero también comprometerse con su plan en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Francisco Javier Calvo. Él ha estado disertando sobre el magisterio de San Juan Pablo II, sobre la esperanza, la influencia tomista. Ahora vamos a presentar al siguiente disertante, quien nos va a compartir su presentación acerca de educar en la esperanza. Pautas desde Espe Salvi de Benedicto XVI. Se trata del padre doctor Luis Carlos Hernández, es sacerdote de la diócesis de Ávila, realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Toledo, obteniendo la licenciatura en estudios eclesiásticos. Además, es licenciado y doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, con una tesis sobre potestad de jurisdicción de los obispos auxiliares desde el Concilio Vaticano II. Actualmente es capellán y profesor de la Universidad Católica de Ávila y miembro de la cátedra John Henry Newman. En la diócesis de Ávila es juez del Tribunal Eclesiástico, delegado episcopal de las cofradías y religiosidad popular, director de la Oficina de Protección de Menores de la Junta de Semana Santa, conciliario de la Milicia de Santa María y párroco de 2 pueblos. Lo presentamos entonces, padre. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, sobre todo por esta nueva invitación que se me hace a participar en estos nuevos diálogos académicos, y un saludo muy afectuoso pues, a los demás ponentes, que algunos ya hemos compartido en otra ocasión un diálogos como este. Bien, pues vamos como avanzando casi cronológicamente. En este caso ya pasamos al Papa Benedicto XVI, con la encíclica Espe Salvi, que se la ha mencionado en estas dos ponencias previas. La encíclica Espe Salvi reflexiona sobre la esperanza cristiana como virtud transformadora del sentido que da sentido a la existencia y orienta la acción educativa. Y es ahí donde, desde esta perspectiva, es como hacemos esta lectura. Ahora hago esta lectura de Espe Salvi. Voy a desarrollar esta breve ponencia en 4 apartados. Primero, la necesidad de la esperanza. En segundo lugar, la relación entre fe y esperanza. Después, educación y esperanza. Y por último, los lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza que propone Benedicto XVI en la encíclica Espe Salvi. Cuando Ratzinger escribió su aportación al curso de Teología Dogmática en la Universidad de Ratisbona en el año 1984, empezaba a concebirse la esperanza como una virtud activa, como una acción que modifica el mundo y de la que va a surgir una nueva humanidad, el mundo mejor, y es decir, con un sentido político y su cumplimiento en manos del ser humano. Y como respuesta a esto decía Ratzinger, procuré poner de relieve el significado permanente de la esperanza en la acción propia de Dios, en la historia, acción que otorga su marco de referencia interior al actuar humano y eleva lo transitorio, introduciéndolo en lo permanente. Bien, se ha dicho
antes citando al Papa San Juan Pablo II, en su primera encíclica, Redentor Hominis, que el hombre, siempre ha dicho que el hombre no puede vivir sin amor, pero tampoco sin esperanza. El Papa Benedicto XVI, su primera encíclica la dedicó a la virtud de la caridad, Deus Caritas Est, en 2005, y 2 años después a la virtud de la caridad Spe Salvi. Y él decía, ya antes, en 1984, cuando él hace esa aportación a ese curso de teología dogmática sobre la escatología, dice, la esperanza existe únicamente donde hay amor. Donde hay amor. Y Newman, en uno de sus sermones universitarios, dice que la virtud de la fe ilumina la razón. La razón. Pues la esperanza responde a nuestro corazón, el cual necesita esperanza. Y con lo cual la esperanza podemos decir que ilumina el corazón. Y con relación a esto podemos decir que no es una mera actitud pasiva, que esto ya se ha dicho antes. Tampoco es un simple deseo de algo. Y lleva consigo la confianza de que en algún momento disfrutaremos de aquello que anhelamos. Y la clave de todo esto se encuentra en la unión entre fe y la esperanza. La fe es la sustancia de la esperanza. El hombre necesita de Dios. De lo contrario, podemos decir que queda sin esperanza. ¿En qué se pone la esperanza? Incluso se pregunta también el Papa Benedicto. La época moderna ha desarrollado la esperanza en la instauración de un mundo perfecto gracias a la ciencia y también a una política fundada científicamente, como él así lo menciona en Spe Salvi número 30. Pero se ha visto claramente que esta esperanza va alejándose cada vez más. Y ante esto surgen varias preguntas. ¿Cuándo es mejor el mundo? ¿Qué es lo que lo hace bueno? ¿Según qué criterios se puede valorar si es bueno? ¿Por qué vías se puede alcanzar? Y a lo largo de la vida tenemos muchas y diferentes esperanzas según las etapas de la vida. Pero una vez que las vemos cumplidas, que las vamos cumpliendo, alcanzando, nos damos cuenta de que no lo harán todo. Uno esperaba esto, tiene esperanza en esto, tal, y ya una vez que lo ha conseguido, que lo ha alcanzado, no lo era todo. ¿Esto qué nos hace ver? Pues que en consecuencia necesitamos una esperanza que vaya más allá. Decía el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad y la salvación con formas inmanentes de bienestar material y de actuación social. Hemos de considerar la esperanza no como una mera virtud natural, sino como una virtud sobrenatural, que es lo que estamos tratando, como un don divino. Es decir, no es tanto algo que logramos con nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos. Con lo cual, el Papa Benedicto XVI, en esta encíclica, llega a la siguiente conclusión. Necesitamos tener esperanzas más o menos grandes que día a día nos mantengan en camino. Pero si la grandeza que ha de superar, si la gran esperanza que ha de superar todas las demás, aquellas no bastan. La esperanza cristiana la define el Papa Benedicto XVI como una virtud, como un don, una virtud teologal, que en ocasiones equivale a la palabra fe y que surge del encuentro con Cristo y nos salva. La esperanza, dice también, y aquí está algo interesante, es preformativa y nos otorga la vida eterna. Es como cuando esos verbos que llamamos preformativos, como por ejemplo jurar, el hecho de mencionarlo, eso ya se está realizando.
pues así es la esperanza. La esperanza cristiana nos va transformando. Transforma nuestro corazón e interior, como he dicho antes, que ilumina nuestro corazón. Nos renueva por dentro. Y la gran esperanza, que ya se ha dicho antes, es la vida eterna. Pero no es meramente una meta que hay que alcanzar en el futuro. No es meramente eso, sino que ya se realiza en el presente. La fe nos da ya ahora algo de la realidad esperada, dice el Papa Benedicto XVI. Y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. El mismo, y él lo menciona en más de una ocasión, en la encíclica, Víctor Frank es uno de los que, ante el horror de Auschwitz, llegó a situar su propia esperanza más allá de lo meramente mundano o terreno, e hizo lectura de lo sucedido en clave de una profunda esperanza. La verdadera educación, lo dice el concilio en la declaración Gravísimo Educación, dice: la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último, aquí lo subrayo, y al fin de las varias sociedades, etc. ¿Cuál es ese fin último al que se refiere? Pues la vida eterna. La vida eterna. Benito XVI dice que esta es la verdadera esperanza, vida que consiste en un instante de felicidad que se hace eterno. Y Benito XVI también dice que quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva, con lo cual podemos afirmar que la esperanza educa a la persona en cuanto que ella es capaz de provocar un cambio en el hombre, la persona. Le capacita para que pueda asumir pues, una forma de vida nueva conforme a los contenidos de la fe, con su inteligencia y en libertad, y ya no vive de una misma manera, sino que ahora vive una vida nueva. La esperanza educa al hombre en cuanto que le conduce hacia una meta, hacia una nueva realidad, que es la vida eterna. Pero en el camino ya se le concede de algún modo aquella meta que espera, aquella meta esperada, mejor dicho. La esperanza sostiene toda la vida de la persona y por lo tanto es verdaderamente educativa. Dice Benedicto, la vida es como un viaje. La educación supone un camino que se ha de recorrer de la mano de un guía. Antes hemos hablado de que nos pone en camino, pero de la mano de un guía, una autoridad que le hace a uno crecer. Es lo que se ha mencionado antes, ¿no? Hace una comparación muy bonita, que es la que os cito ahora. La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Es una comparación preciosa donde nos debe que la esperanza, como se ha dicho antes, no es algo individualista, meramente individualista, sino que es algo que es comunitario, acompañando, recorriendo juntos el camino. Y algunos que aparecen como estrellas que nos guían también. Y por último, Giancarlo Castillo Gutiérrez, en un artículo titulado Una lectura educativa a la encíclica Espesalvi de Benito XVI, publicada en la revista Veritas, número 45, dice que recuerda que no se ha llegado a hacer una lectura de esta encíclica desde un punto de vista educativo, desde la esperanza cristiana a partir de una lectura educativa, ¿no? Y él hace una aportación en la que no me voy a entretener ahora mismo, pero Benito XVI al final de la encíclica hace referencia a lo que llama lugares de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza y precisa que los lugares donde podemos ejercitar nuestra esperanza son la oración, el actuar, el sufrir y el juicio final.
Veamos muy brevemente estos lugares de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza que presenta Benedicto XVI. Por un lado, la oración. Y dice, cuando nadie ya me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Presenta la oración como la escuela de la esperanza. La escuela de la esperanza. Y él siempre, el tema dice, sí, ya no hay nadie que pueda ayudarme, dice, él puede ayudarme. Quien habla con Dios sabe que es auxiliado. Se sabe, mejor dicho, auxiliado. Se sabe auxiliado en las circunstancias más adversas y nos presenta ejemplos de esperanza y de oración. El mismo Papa Benedicto, como es el caso del cardenal Bantua, que ya conocemos, muchos de esos, cerca de 15 años, no me equivoco, no sé si fueron 13 o 15 años, encarcelado, aislado, y fue la oración lo que le sostuvo, y le sostuvo con la viva esperanza. El actuar. Toda actuación seria y recta es esperanza en acto. Fijaos que esto, una actuación recta y seria, pues hace referencia a la actuación moralmente buena. Pero, ¿qué ocurre cuando nuestro obrar es fallido? Es decir, ante los fallos y las frustraciones. Pues el Papa Benedicto XVI responde diciendo que, a pesar de todas las frustraciones, la vida personal y la historia en su conjunto están constituidas por el poder indestructible del amor con mayúscula, amor con mayúscula. Solo una esperanza así puede, en ese caso, dar todavía ánimo para actuar y continuar. A nivel educativo, hoy en día nos encontramos con nuestros jóvenes con un bajo nivel de tolerancia a la frustración, con lo cual este aspecto es muy importante en el ámbito educativo, tenerlo en cuenta. Y después habla de el sufrir, que va vinculado a lo que acabo de mencionar antes. Dice que la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Menciona el amor como fuente de sufrimiento, porque el sufrimiento, exige siempre nuevas renuncias. Mejor, el amor exige nuevas renuncias de mi yo. Con lo cual aprendemos a vencer el egoísmo. Y entonces uno se abre hacia afuera, hacia los demás. Y luego hace referencia al juicio final. Dice que el juicio de Dios es esperanza tanto porque es justicia como porque es gracia. Y añade más adelante, de tal modo que la justicia se establece con firmeza. La gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos, llenos de confianza, al encuentro con el juez que conocemos como nuestro abogado. El juez al mismo tiempo es el abogado. Y podemos decir que nunca deberíamos preguntarnos solamente, ¿cómo puedo salvarme yo mismo? Dice el Papa, deberíamos preguntarnos también, ¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también en ellos la estrella de la esperanza? Y como conclusión, a una lectura desde este punto de vista así educativo de Spe Salvi, podemos decir que educar en la esperanza contribuye a una educación integral de la persona, cuando tanto se habla hoy de la educación integral. Y es esencial para formar personas completas orientadas hacia un destino eterno, capaces de vivir con sentido, actuar con responsabilidad moral, enfrentar el sufrimiento con fortaleza, mantenerse firmes en medio de las incertidumbres del mundo actual. Y como conclusión final, todos necesitamos esperanza y la educación debe responder a las necesidades más profundas del ser humano. Por ello, no solo debemos educar con esperanza, sino en la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, padre, doctor Luis Carlos Hernández, por esta presentación. Ahora vamos a la siguiente y última presentación, que es la esperanza en la vida y la enseñanza de Francisco. Está a cargo del doctor Ricardo von Buren, él es abogado, magíster en ética social a la luz de la doctrina social de la Iglesia,
doctor en Ciencias Jurídicas, ha publicado su tesis de magíster, La doctrina social de la Iglesia y la pluralidad en sus fines, es codirector de obras de Carlos Alberto Saccheri, Orden Social y Esperanza Cristiana y Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas. Actualmente es profesor titular de las cátedras de Teoría del Estado y Derecho Político, de Filosofía del Derecho y de Doctrina Social de la Iglesia de UNSTA. Es director del Instituto para el Estudio y la Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia Enrique Yo y de la revista Filópolis en Cristo, y coordinador general de las jornadas sociales que se desarrollan desde el 2013. Desde julio de 2016 hasta junio de 2025 ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Te escuchamos, Ricardo. Muy bien, buenas tardes. Para cerrar este octavo diálogo académico como panelista, me toca abordar el tema de la esperanza en la vida y la enseñanza de Francisco. En el que tal vez sea uno de sus últimos gestos pastorales, el Papa Francisco convocó a la Iglesia a celebrar en 2025 un jubileo bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Lo hizo mediante la bula Spes non confundit, cuyo comienzo es con un pasaje de la carta a los romanos que da nombre al documento. La esperanza no defrauda. Puestas en perspectiva las diversas iniciativas emprendidas desde la cátedra de Pedro, la propuesta que Francisco ofrece al final de su pontificado es como su canto del cisne, porque el llamado a celebrar el jubileo recoge, sintetiza y consuma todos sus esfuerzos evangelizadores previos, que de ese modo convergen en la esperanza, como culminación de un itinerario sostenido y orientado hacia Cristo, puesto que, como decía Francisco, Él es, en efecto, la meta de nuestra peregrinación, y Él mismo es el camino, la senda a seguir. La esperanza es una realidad que podríamos llamar existencial para Francisco, pues se hace presente en todas las etapas de su vida personal, al punto que su propia autobiografía, publicada un par de meses antes de su muerte, lleva por título precisamente Esperanza. Leemos allí: yo la conocí en el seno de mi familia, fue la compañera de mis juegos infantiles, la abracé siendo un chico y me casé con ella aquella primavera en que mi vida cambió para siempre. De adulto, en algunos días oscuros, la perdí de vista. Creí que se había alejado de mí y que me había abandonado, pero era yo el que rehuía su mirada. Entonces me prometí a mí mismo que siempre la seguiría, porque su cielo ya está en la tierra. La importancia de la esperanza para Francisco se devela también por su presencia permanente en el magisterio pontificio, pero también por la frecuencia con la que se refiere a ella en sus escritos prepontificales. En la abundante producción escrita de ese periodo de casi 40 años, se observan con claridad dos ejes fundamentales del pensamiento bergogliano que luego se van a hacer presentes también en el magisterio doctrinal como Papa. El primero, la centralidad del misterio de Cristo, y el segundo, la distinción de la esperanza meramente humana o natural, a la que llama optimismo, y la verdadera esperanza, la esperanza cristiana o sobrenatural. Para entender la enseñanza de Francisco es importante destacar la relación estrecha que existe entre la misericordia y la esperanza, relación que se aprecia en el vínculo íntimo entre los jubileos de 2016 y de 2025, y que estaba ya presente cuando concluía el primero, y Francisco dedica inmediatamente las tradicionales audiencias generales de los miércoles, desde diciembre del 16 a octubre del 17, a la virtud de la esperanza. Dice en una de esas catequesis: la esperanza no decepciona, no está fundada sobre eso que nosotros podemos hacer o ser, y tampoco sobre lo que nosotros podemos creer.
Su fundamento, es decir, el fundamento de la esperanza cristiana, es el amor que Dios mismo siente por cada uno de nosotros. Francisco cultiva su mirada sobre la esperanza fundado en su propia experiencia vital, en la que se va refractando diversas fuentes inspiradoras, siendo la principal de ellas la meditación de las Escrituras. En especial, Francisco se empeña en mostrar que el Evangelio quiere entregarnos un mensaje de esperanza. Particular relevancia asume el magisterio de la Iglesia, del que cita al Concilio Vaticano II, al Catecismo de la Iglesia Católica o al Papa Benedicto XVI. Pero además Francisco recoge las reflexiones de autores del ámbito de la teología como Newman o Guardini, y también del mundo de la literatura, especialmente el Dante Alighieri, a quien llama profeta de la esperanza, u otros como Dostoyevsky, Charles Peguy y nuestro gran poeta argentino José Hernández. Un tópico recurrente en el discurso de Francisco sobre la esperanza es la memoria de los mártires. Dice el Papa, hoy más que nunca, más incluso que en los primeros siglos, en muchas partes del mundo los cristianos sufren y viven el martirio a causa de la fe. Especialmente es notable el influjo de quien acaba de mencionar, del padre Luis Carlos, el cardenal Francisco Javier Bantuán. Las enseñanzas de Francisco en torno a la esperanza son presentadas de manera catequética, no al modo doctoral, recurriendo permanentemente a recuerdos personales, a anécdotas, a circunstancias del pasado y del presente, y subrayando también la importancia de atender al modo de predicar la esperanza. Lo dice expresamente en la catequesis que dedica al tema Educar en la Esperanza. Dice el Papa, usaré directamente el tú, imaginando que hablo como educador, como padre a un joven o a cualquier persona dispuesta a aprender. Otra faceta de la versatilidad en la búsqueda de caminos para transmitir su mensaje se observa en el libro que Francisco escribiera expresamente para ayudar a la reflexión en el jubileo, titulado La esperanza no defrauda nunca. En esa obra el Santo Padre analiza cuestiones de nuestro tiempo a través de una serie de rostros que ofrecen un rayo de esperanza. Una mujer embarazada, a través de la cual aborda las cuestiones de la familia, la natalidad y la iglesia, los rostros de un pobre, de un refugiado, de un civil atrapado en una zona de guerra, y los de un anciano y un joven juntos, que personifican las oportunidades y los retos compartidos que debemos afrontar. Destacamos también que en sus catequesis jubilares de este año 2025, días antes de morir, Francisco usa otro recurso expositivo que consiste en presentar la virtud de la esperanza en el marco de lo que llama encuentros de Jesús con distintos personajes como Nicodemo, la samaritana o Zaqueo, y también mediante la meditación sobre parábolas, como las del Padre Misericordioso, conocida como la del Hijo Pródigo. Es digno de resaltar como signo explícito de continuidad doctrinal en la enseñanza pontificia, que fallecido Francisco, su sucesor, el Papa León XIV, retoma la catequesis de los miércoles y lo hace continuando sobre la exposición en el punto donde la había dejado Francisco, y así expone sobre la esperanza a la luz de otras parábolas, como las del sembrador, el buen samaritano o los obreros en la viña. Luego de las parábolas, León XIV va a tomar como eje las curaciones que realiza Jesús, como las de Bartimeo, el paralítico de la piscina de Siloé, la hemorroísa y el sordomudo. Y finalmente va a referirse al misterio de la Pascua del Señor, catequesis con las cuales ha de cerrar el ciclo catequético jubilar sobre la esperanza. En una aproximación conceptual, Francisco sitúa la esperanza dentro del dinamismo de la vida cristiana, destacando su impronta cristológica, pues como señala el apóstol Pablo a Timoteo, Jesucristo es nuestra esperanza. El sentido profundamente cristocéntrico de su mensaje es uno de los rasgos más significativos de la enseñanza de Francisco sobre la esperanza.
dice en su catequesis del 5 de abril del 17, nuestra esperanza no es un concepto, no es un sentimiento, no es un móvil, una montaña de riquezas. Nuestra esperanza es una persona, es el Señor Jesús que reconocemos vivo y presente en nosotros y en nuestros hermanos, porque Cristo ha resucitado. Para ir concluyendo, estas notas en las cuales hemos echado un vistazo panorámico sobre la enseñanza de Francisco sobre la esperanza. Para ello señalamos otra faceta de su prédica, y es el énfasis puesto en la dimensión comunitaria e histórica de la esperanza. Dice el Papa, en su camino por el mundo, el hombre nunca está solo. Sobre todo el cristiano no se siente nunca abandonado, porque Jesús nos asegura que no nos espera solo al final de nuestro viaje, sino que nos acompaña en cada uno de nuestros días. En ese transitar por las vicisitudes de la vida diaria, Francisco expresa que la esperanza es una virtud mucho más bonita si la vivimos de forma comunitaria. Por ello el Papa nos insta diciéndonos que no tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza. En otras palabras, nos toca ahora ser peregrinos de la esperanza para llevarla a la entera humanidad, empezando en casa, por el amor familiar que nos rodea, para la construcción de una sociedad más justa, más bella, más solidaria y, en definitiva, más cristiana. En esta mirada panorámica sobre la esperanza en la vida y la enseñanza de Francisco, cerramos nuestra presentación quedándonos con las palabras finales de la bula Spes non confundit, con la que convocara al jubileo. Allí nos pide que el testimonio creyente pueda ser en el mundo levadura de genuina esperanza, anuncio de cielos nuevos y tierra nueva, donde habite la justicia y la concordia entre los pueblos, orientados hacia el cumplimiento de la promesa del Señor. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a invitar a aquellas personas que tengan alguna pregunta, si es que quieren hacerla. Ahí Alejandro Salustiano dice, buenas tardes, muy buena iniciativa, excelentes conferencias, muchas gracias a los disertantes. Bien. Esperamos entonces, no sé si hay alguna pregunta que quiera hacer el público, o alguna pregunta que quizás entre los mismos expositores quieran hacer, algún cierre. Ahí está, Ricardo von Buren, levanta la mano. ¿Tengo la palabra? Así es. Bien. Es una observación, un compartir un criterio de lo que acaba de comentar el padre Fray Javier respecto del carácter tomista del pensamiento de Juan Pablo II, que comparto plenamente, máxime que en algunos ambientes se ha insistido y se insiste mucho en tratar de atenuar o mitigar ese carácter tomista en virtud del diálogo que tenía primero Karol Wojtyła y luego Juan Pablo II con la fenomenología o el pensamiento de Kant, que en realidad me parece que para Juan Pablo II y primero para Karol Wojtyła, tanto Scheler o la fenomenología en general y Kant eran no fuentes de inspiración en el sentido de un cambio de doctrina propia, sino interlocutores para un diálogo con el mundo moderno, con el pensamiento moderno, situándose en las categorías y en las terminologías que los pensadores más importantes de estas corrientes, del idealismo y de la fenomenología, planteaban. Y en el fondo me parece que siempre con ese afán de diálogo en búsqueda de la verdad. Pero nunca me parece que ni Wojtyła ni luego Juan Pablo II dejaron de evidenciar el carácter tomista de su pensamiento. Sí, profesor Ricardo, evidentemente usted acaba de hacer una precisa exposición sobre este tema, el cual comparto totalmente. Además, es algo incontestable esta influencia tomista,
porque el Papa Juan Pablo II, creo que no hay documento importante que él publicara que no tenga Santo Tomás como base y fundamento. Y ya si nos vamos a Fides et Ratio, Fides et Ratio bien se podría entender como una encíclica en la línea de Terni Patris de León XIII. Es decir, estamos ante un documento del magisterio profundamente tomista, profundamente tomista. Evidentemente que el Papa Juan Pablo II conocía muy bien la tradición agustiniana, la tradición mística, San Juan de la Cruz, del cual hizo la tesis doctoral, y evidentemente que tenía esta referencia de diálogo, como usted muy bien ha dicho, incluso como metodología para actualizar en cierto sentido el realismo tomista a través del método fenomenológico realista, que es una forma de, por así decir, purificar excesos que en los propios fenomenólogos, ya digamos, no digamos Husserl, ¿no? Sobre todo en las meditaciones cartesianas, incurrió al final en el idealismo. Pero Scheler era lo más, por así decir, potable dentro de esta línea y lo recupera, pero también, evidentemente, en amor y responsabilidad lo ha transformado. Lo ha transformado. Y ahí una palabra sobre Edith Stein, que seguramente sea el ejemplo filosófico más vivo de cómo se puede buscar una síntesis sin forzaturas extrañas, sin excesos entre tú mismo y la mejor del método fenomenológico. Yo a Juan Pablo II lo entiendo un poco en esta línea, ¿no? En la que Santo Tomás es el fundamento y la fenomenología nos sirve hasta que nos sirve. Y cuando digamos que se aleja del realismo, se purifica y se reconduce a la base tomista. Muchas gracias, Padre Francisco. Y levanta la mano también Fray Julio. Yo quisiera, bueno, agradecer la ponencia de todos los expositores y sumarme a esta reflexión sobre la influencia de Santo Tomás en el Papa San Juan Pablo II, abonando lo que muy bien han establecido el profesor von Buren y el Padre Francisco. De hecho, su tesis sobre Max Scheler, que se llama algo así como la evaluación de construir una ética cristiana sobre la base del sistema de Scheler, toma a Scheler como crítico de Kant en primer lugar, que lo es, especialmente la ética material de los valores, una crítica de la ética formal kantiana, y después, después de valorar la estructura fenomenológica propia de Scheler, que no es la fenomenología estándar de Husserl, ni siquiera de Liebenstein, él concluye negativamente. O sea, a veces se habla como ligeramente y sin haber leído los textos, y se une al Papa Juan Pablo II con una especie de fenomenología idealista, cuando no es el caso. Comparto plenamente con el Padre Javier que Francisco Javier respecto de una cercanía al Papa Juan Pablo mucho más fuerte con el pensamiento, por ejemplo, de Stein, donde hay una fenomenología realista, si se quiere, y la gran diferencia del compromiso metafísico, ¿no? Y esto es el corazón del pensamiento de Santo Tomás, y ya que estamos en el contexto de una jornada de reflexión académica en torno a la doctrina social de la Iglesia, un presupuesto basal de tal doctrina. O sea, el carácter de la politicidad natural y el carácter comunitario de la Iglesia se basan en una estructura, podríamos decir, anterior a nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento reconoce una legalidad, una realidad y una eficacia propia, eh, que nuestra inteligencia reconoce y que es presentada nuestra voluntad como un bien cuando lo es, y de ese modo las voluntades se coordinan hacia ese bien uno y adviene la sociedad, lo común. Entonces quería decir esto porque siempre es bueno aclararlo,
porque por el hecho de que el Papa, uno ha escuchado que el Papa Juan Pablo II hizo una tesis de filosofía sobre Max Scheler, se cree primero, erróneamente, que convalidó el pensamiento de Scheler, y en segundo lugar, que es idealista. Ambas conclusiones son erróneas, digamos, completamente. Por el contrario, la crítica a Scheler se basa precisamente en el realismo tomasiano, si se quiere. Así que esa quería simplemente abundar en la argumentación de los ponentes predecesores. Muchas gracias, Fray Julio. Bueno, acá nos preguntan y nos dicen que sería bueno que nos comenten sobre cómo cultivar la esperanza en estos tiempos. Es decir, nos piden por ahí un mensaje de esperanza justamente en esta disertación. No sé si alguno de los expositores quiere responder. Bueno, Luis Carlos, ¿lo escuchamos? Sí, es cierto que estamos ahora en un ambiente, en una sociedad que es de impaciencia, se valora menos el esfuerzo, como mencioné antes, incluso en las generaciones más jóvenes, un bajo nivel de tolerancia a la frustración, el sentido del sufrimiento, y claro, en el fondo está el sentido de la vida, el sentido último de la vida. Hay, como hemos hablado antes, incluso hace referencia al Papa Francisco antes de hablar de lugares de ejercer, dice de aprendizaje y de ejercer la esperanza, que es la oración, el actuar bien moralmente, el sufrimiento, entendido en su propio sentido, y el juicio final, es decir, en esa cuestión que la esperanza última es la vida eterna. Pues antes de hacer eso, se referencia al vínculo y la relación entre fe y esperanza. Incluso el Papa Benedicto utiliza la misma palabra fe, incluso para hacer referencia a la esperanza. Y claro, aquí pues es sobre todo el cultivo de la fe cristiana. Estamos hablando de la virtud teologal de la esperanza, pero han salido en las ponencias la caridad, el amor, la fe, porque son las tres virtudes teologales que son inseparables una de la otra. Con lo cual, sobre todo, el cultivo de la fe. Tenemos una sociedad que es secularizada, una sociedad que busca la esperanza de las cosas meramente pasajeras del mundo, e incluso ese último que es el ser humano de vida eterna, que tenemos el vivir para siempre, hacer ahora el transhumanismo, que eso hace poco, unos días antes, el profesor Ricardo me hizo llegar de otro profesor una ponencia en torno a eso. Interesante, por eso digo que es el cultivo de la fe. Tenemos que por eso la educación, y es la lectura que he hecho de esto, educar, hay que educar íntegramente y no puede faltar la fe. Y la esperanza es una de las necesidades más profundas del ser humano. Con lo cual, en la educación tiene que estar siempre la fe, la educación de la fe. Muchas gracias, Padre Luis Carlos. Padre Javier. Sí, yo, profundizando en esto que dice el padre Luis Carlos y desde la perspectiva que me toca de San Juan Pablo II, un lugar de esperanza fundamental y el que nunca podremos renunciar, ni naturalmente, ni evidentemente como cristianos, es la familia, como iglesia doméstica de esperanza. Quizá uno de los documentos en los que el Papa San Juan Pablo II más incidió sobre esta dimensión efectiva en nuestro mundo de la esperanza fue la Carta a las Familias del 94, en las que hace un llamamiento a la construcción de la civilización del amor. Es un tema recurrente en el pensamiento de San Juan Pablo II. Y esto tiene como base la familia. Entonces, la familia como lugar propicio donde alentar, fundar y crecer en la esperanza. Porque es el lugar de acogida, de amor principal, primordial. Recordando antes se nos ha hablado de von Balthasar, Fray Julio creo que ha sido, cuando el rostro de la madre que recibe al hijo con una sonrisa es la apertura al ser, es la apertura a Dios, la apertura al horizonte de la trascendencia. Entonces, eso se da en la familia. Muchas gracias, Padre Francisco. Fray Julio, lo escuchamos. Sí,
primero, quiero agradecer la pregunta porque es realmente muy pertinente y por eso creo que ha suscitado en todos nosotros el deseo de decir algo. Y quisiera compartir una experiencia que tuve hace algunos meses en un coloquio con docentes de primaria y de secundaria de nuestros colegios, donde se hacía esta misma pregunta para niños de etapa preescolar, es decir, cómo hacer crecer en la esperanza a los niños. Y alguien ahí dijo una cosa muy cierta que me quedó para reflexionar, es que, y muy unido a lo que decía el padre Francisco recién, es ayudar a nuestros niños a tener confianza, a crecer en la confianza y sobre todo en los adultos, en el padre y la madre, es decir, recuperar el sentido de la autoridad. Porque la autoridad paterna y materna cumplen lo que prometen. Cuando un niño o una niña habitualmente aprenden que sus padres son confiables, que es lo que naturalmente ocurre. Ocurre esto, de que el Señor lo dice, y buenos, es decir, si ustedes, sus hijos le piden pan, no le dan piedras, si le piden peces, no le dan serpientes, etc. Esto ocurre en el ámbito natural. Este es un lugar muy concreto para que nuestros niños y futuros jóvenes y nuestra futura sociedad aprendan a confiar porque tiene un sentido auténtico, sano de la autoridad. Porque la esperanza cristiana tiene como fundamento natural la pasión de la esperanza, que es referida a bienes futuros arduos y posibles. ¿Ah? Entonces, lo específico formalmente sobrenatural es que es Dios mismo el que se hace el objeto y el garante de que vamos a alcanzar esa esperanza, ese objeto. Entonces, como buen padre que es Dios, ha querido reflejar su paternidad en los padres y en las madres, sobre todo los padres y las madres cristianas, de manera que viendo a estos padres y madres y a todos los que tenemos de alguna otra manera análoga y participar de esa autoridad, docentes, maestros, maestras, sacerdotes, etcétera, religiosas, podamos, al hacernos confiables, eh, generar las disposiciones naturales para que la virtud teologal de la esperanza que hemos recibido por el Santo Bautismo actúe con mayor plenitud y perfección. Muchas gracias, Fray Julio. Muchas gracias a todos los disertantes. ¿Les parece que demos por finalizado este encuentro o hay alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, nuevamente muchas gracias. Acá siguen escribiendo. Elena, ¿tiene una pregunta o algún comentario? Ahí estamos. Elena, ¿la escuchamos? Bueno, acá siguen escribiendo y agradeciendo. Alberto Victoria dice muchas gracias por los prestigiosos aportes. La esperanza nos fue dada para que esperemos, esperando, amemos guiados por las luces de las estrellas de los santos mártires. Hoy más que nunca en esta sociedad vertiginosamente consumista se necesita fortalecer la familia, cuna de la esperanza. Muchas gracias. Acá siguen saludando todos. Así que bueno, simplemente agradecerles a todos. Llegamos al final de este octavo diálogo académico internacional. Un encuentro que nos enriquece con profundidad el pensamiento y la fraternidad entre nuestras instituciones. Agradecemos sinceramente a los expositores por sus valiosas reflexiones sobre la virtud teologal de la esperanza, su dimensión educativa, su presencia en el magisterio de la Iglesia y en la vida misma de los cristianos. También extendemos nuestro agradecimiento a todos los asistentes, tanto en Argentina como en España, por compartir este espacio de pensamiento y de fe. Muchas gracias a todos.